Lo primero que vamos a hacer es crear una composición de 1080 x 1080 con estas características. Y una vez activada la cuadrícula, vamos a crear una capa de formas y la vamos a renombrar. Después le vamos a añadir un rectángulo, un trazo y desactivamos este icono para poder escalar individualmente las dimensiones. De ancho le ponemos 800 píxeles y de alto 420. El grosor del trazado se lo vamos a poner a 180 y la redondez de los vértices a 220. En la pestaña Editar preferencias, en el apartado Cuadrículas y guías, podemos cambiar los colores de estas, para poder ver mejor lo que estamos haciendo. La capa trazado la vamos a precomponer y le vamos a animar la posición para que suba y baje. Marcamos un keyframe en la posición al inicio de la línea de tiempo y activamos los márgenes seguros, de manera que la cruz que se ve en el centro de la mesa de trabajo quede justo en la mitad del trazo. Ahora seleccionamos todos los keyframes y con la tecla F9 los suavizamos y entramos al editor de gráficos para darle esta forma a la curva. Para que la animación sea infinita, hacemos Alt más clic sobre el reloj y escribimos la expresión Loop Out. Nos posicionamos en el segundo 3 de la línea de tiempo y seleccionamos todos los keyframes y con la tecla Alt presionada vamos a tirar del último para ajustarlos a los 3 segundos de duración. Entramos dentro de la composición y duplicamos la capa trazo. La renombramos como bola y le hacemos estos ajustes. Nos situamos al inicio de la línea de tiempo y vamos a animar el desplazamiento. Aquí nos vamos a ayudar con las reglas.
para tener el punto de referencia del que hablaba al principio. La vamos a colocar de esta manera, justo donde empieza la curva del trazado. Avanzamos hasta el segundo 1,12 y animamos así el desplazamiento. Y en el segundo 3 terminamos de dar la vuelta completa. Seleccionamos los keyframes y los suavizamos con F9. Entramos al editor y activamos Editar gráfico de valores para darle esta forma a la curva. Y ahora, para que la bola no quede parada, vamos a activar de nuevo el editor gráfico de velocidad y haciendo doble clic sobre los nodos, les vamos a poner un valor a todos de -40. Para que la animación no termine, escribimos la expresión loop out. Seleccionamos la composición y hacemos una máscara justo por el centro. Es importante tener activada la opción Ajustar a cuadrícula, para ser más precisos. Duplicamos la composición y le ponemos la máscara en modo Restar. Seleccionamos los keyframes de la composición duplicada y los desplazamos para invertir la animación. Hacemos clic derecho sobre ella y volteamos verticalmente. Por último, podemos personalizar este loop con los colores que más nos gusten y nuestra animación está terminada. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejarme un buen like y suscribiros al canal para no perderos nada de lo que tengo preparado. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!